Entonces, yo antes de comenzar quería un poquito analizar esta parte de aquí, pues es importante que hablemos sobre el amplificador diferencial. Entonces, permítanme aclarar algunas dudas para que no quede ninguna interrogante, ¿no? Entonces, la semana anterior habíamos hablado, ¿no?, sobre los amplificadores diferenciales y se llama diferencial porque está construido con dos amplificadores, uno frente al otro, y además tiene esos dos transistores deberían ser exactamente iguales. Me voy a permitir dibujar acá otra vez, ¿no? Y hacer un poquito el análisis. Entonces aquí tengo, perdón, aquí tengo la fuente de polarización, ¿no? Entonces tengo la fuente de polarización y está funcionando por dos resistencias RC iguales, ¿no? Entonces simplemente tengo acá dos resistencias de RC y tengo dos transistores también iguales, ¿no? Dos transistores también iguales, ¿ya? Y aquí se unen, ¿no es cierto?, a través de una resistencia RE, y aquí tenemos dos entradas y dos salidas, ¿no? Entonces, aquí está la fuente de polarización BCC, aquí estaría la fuente de polarización negativa BEE, aquí sería la voltaje de salida 1 y aquí sería el voltaje de salida 2. Por acá están, este es un transistor Q1, es un transistor Q2 que tienen igual beta, entonces tiene un beta acá, un beta acá. Y este sería el voltaje de entrada 1 y este sería el voltaje de entrada 2. Entonces, ¿qué decíamos la clase anterior? Decíamos que este es un amplificador en cascada, uno a continuación de otro. ¿Y cuáles son los que están uno a continuación de otro? Estamos hablando de un amplificador en colector común porque la entrada está por la base 1 y sale por el emisor 1. Ese sería colector común. Y entra esta señal, ¿no es cierto? Estaría entrando por el emisor del transistor Q2 y sale por el colector. Entonces, esta sería base común. Entonces, este es un amplificador en cascada de colector común y base común. Por lo tanto, vamos a sacar la ganancia de emisor de colector común y vamos a sacar también la ganancia de base común, ¿ya? Entonces, la ganancia de colector común, que sería esta configuración, sería la resistencia de carga, ¿no es cierto? Lo que yo miro desde aquí hacia adentro, lo que miro hasta aquí hacia adentro, esta sería la RL, ¿no es cierto? Que sería RE en paralelo con la R chiquita 2. Entonces, eso sería la RE en paralelo con la R chiquita 2, dividido, ¿no es cierto?, para la R chiquita, para lo que está aquí, ¿no es cierto?, R chiquita 1 más RE, que sería la RL, en paralelo con la RE2, ¿ya? Esta ganancia de colector común, prácticamente el paralelo de las dos, como la R es pequeña, es igual a la RE2. Y aquí tengo RE1 más el paralelo de los dos me da RE2. ¿Cómo? Los transistor Q1 es igual al transistor Q2 y eso implica que la corriente de emisor 1 es igual a la corriente de emisor 2, la corriente de colector 1 es igual a la corriente de colector 2, entonces la R chiquita 1 es igual a la R chiquita 2 y pongamos que sea igual a la RE. Entonces esto prácticamente es RE dividido por 2RE, 1/2. Muy bien, esa sería la ganancia de colector común. Ahora vamos con la ganancia de base común. La ganancia de base común sería lo que está a la salida, que es decir, RC dividido, ¿no es cierto?, para lo que está acá, que sería la R chiquita más RBB sobre beta más 1. Pero como la RBB es 0, ¿no es cierto?, sobre beta más 1, entonces me queda que la ganancia en base común sería RC sobre la RE chiquita. Por lo tanto, la ganancia colector común, base común, sería la ganancia total, ¿no es cierto?, sería ACC por ABC, que sería RC sobre 2 veces RE. Esa sería la ganancia de la señal que entrando por la base, ¿cierto? Entrando por la base, ¿sí?, sale por acá. Entonces, esta señal prácticamente acá tiene una ganancia de 1/2 y en fase, ¿cierto?, 1/2 de lo de acá. Y de aquí hasta acá se amplifica con una ganancia de RC sobre 2R chiquita, ¿no es cierto?,
Y recuerden, aquí tengo también en fase, ¿no? Aquí tengo en fase, pero ya amplificada. Entonces, esta será la ganancia, el voltaje de salida. ¿Cómo sale el voltaje 1? Entonces, el voltaje 1 es básicamente una ganancia en emisor común. Entonces, la ganancia en emisor común será, ¿no es cierto?, igual a la RC dividido para la RE chiquita 1 más RE en paralelo con la RE chiquita 2. Esto básicamente será RC sobre 2 veces RE negativo, ¿no? Entonces, la ganancia que yo tengo de aquí hacia el emisor común, es decir, de aquí entrando en la base, sale por el colector, no sería más que la misma señal, pero tal vez con el mismo color, pero desfasada 180 grados. Es decir, que estas dos señales se encuentran desfasadas 180 grados y se encuentran y teniendo la misma ganancia. Entonces se dice que ese tipo de amplificador es un amplificador que tiene el voltaje a la salida como una señal que tiene dos tipos de ganancia. La ganancia en modo diferencial por el voltaje de entrada en modo diferencial, más la ganancia en modo común por el voltaje de entrada en modo común. Es decir, que esta configuración que estamos viendo arriba tiene dos modos, el modo diferencial y el modo común. Entonces se dice que está en el modo diferencial cuando las dos señales de entrada son diferentes. B sub in y está 0, por ejemplo. B sub in y está 0. O 0 aquí y B sub in acá. O el voltaje de entrada aquí y acá menos el voltaje de entrada. Entonces tengo señales diferentes. Y se dice que es en modo común cuando la señal de entrada 1 es igual que la señal de entrada 2. Por lo tanto, se define, ¿no es cierto?, a este voltaje de entrada en modo diferencial como el voltaje de entrada 1, ¿no es cierto?, menos el voltaje de entrada 2. Y el voltaje de entrada en modo común será el voltaje de entrada 1 más el voltaje de entrada 2 sobre 2. Entonces, estas son definiciones, ¿no es cierto? Y pongámosle aquí un triangulito para decir que son definiciones. Dice también es una definición. En definitiva, el voltaje a la salida tiene un valor compuesto, ¿no es cierto?, por una parte diferencial y una parte en modo común, ¿no? Muy bien, ¿cuánto vale la ganancia en modo diferencial? Entonces, la ganancia en modo diferencial es igual justamente a la ganancia de emisor común, es decir, menos, ¿no es cierto?, RC sobre 2 R chiquita. ¿Y cuánto vale la ganancia en modo común? Recuerden, la ganancia en modo común es un poco diferente para poder analizar, porque ¿qué sería en modo común? Que las dos señales sean iguales, ¿no? Es decir, aquí hagamos con rojo la señal de acá. Si yo tengo dos señales igualitas, ¿no es cierto? Tanto la que está entrando por el 1 como el 2, dos señales iguales, ¿cuánto tengo la señal acá? La señal en B02 sale desfasada y en fase, desfasada, perdón, y amplificada. La señal que está acá sería en fase. Entonces, aquí el voltaje de salida 1 vale 0, el voltaje de salida 2 vale 0. En otras palabras, si las dos señales son iguales, ¿no es cierto?, la salida vale 0. Eso es verdad cuando los transistores son exactamente iguales, las resistencias son exactamente iguales, ¿no es cierto? Ahí sucede esto. Pero normalmente en la práctica no es posible tener que salga a 0. Sale un valor pequeñito, sí, pero no es igual a 0 cuando se trata de amplificadores reales. Entonces, hay que medir esa ganancia. ¿Cuál ganancia? En tener la señal de entrada versus la señal de salida. Recuerden, esa ganancia idealmente sería infinita, ¿no? Porque, perdón, sería 0, porque la ganancia en modo común, en forma ideal, sería el voltaje de salida, ¿no es cierto? 1 o 2, dividido por el voltaje en modo común de entrada. El voltaje en modo común sería la suma de estas dividido para 2. Si yo sumo la celeste con la roja y divido para 2, me da 0, ¿no? Me da 0. Entonces, sería esta señal más esta señal. Ah, no, perdón, no me da 0, serían doble de esto, ¿no? Será una de ellas, perdón, una de ellas, ¿no? Aquí tengo una de ellas, porque sería el B subin 1, que es B subin, más B subin 2, que es B subin, 2 B subin dividido para 2, me da un B subin. Pero la salida es 0, por lo tanto, esta señal en modo común
sería en forma ideal 0, ¿sí? Pero obviamente, si es que esto fuesen ideales, como es un amplificador real, entonces esa ganancia en modo común cambia un poquito y es igual a menos la resistencia RC sobre 2 veces RE, ¿no? Esta ganancia es una ganancia que tiende a cero, una ganancia pequeña, pero que existe, ¿no? Y esto es lo que permite mirar a la salida también una señal. Y eso es lo que tenemos aquí en este análisis, ¿no? La ganancia en modo común y está hecho en base de incrementos. Fíjense, porque no se puede hacer de otra manera. Por otro lado, existe también algo que me permite medir qué tan bueno es este amplificador o cómo se aproxima este a un amplificador ideal. Y ese parámetro que mide eso, ¿no es cierto?, es la razón de rechazo en modo común, que es la capacidad que tiene el amplificador operacional para rechazar señales iguales. Y eso se mide, ¿no es cierto?, como la ganancia en modo diferencial sobre la ganancia en modo común. Recuerden, esta ganancia tiende a cero en forma ideal. Por lo tanto, un valor dividido por algo que tiende a cero, esto es un valor grande, ¿no es cierto? Grande. Idealmente sería infinito, ¿sí? Esto se mide en dBs, por lo tanto, la razón de rechazo en modo común, medido en dBs, no es más que 20 el logaritmo en base 10 de la ganancia en modo diferencial sobre la ganancia en modo común, ¿ya? Y esos tiene como valores más o menos entre 100 dBs y 120 dBs, que son valores típicos para un amplificador en general, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pasaría si es que yo tengo esas resistencias? Fíjense, por favor, ¿cómo cambiaría la ganancia, no? Si yo tengo aquí una resistencia de la base, pues aquí yo le pondré una resistencia de la base, una resistencia de la base 2, una resistencia de la base 1. ¿Cuánto es la impedancia de entrada? Primero, ¿cuánto es la ganancia de modo diferencial? Con estas resistencias, ¿cambia o no cambia? ¿No? ¿La ganancia cambia o no cambia? No cambia, ¿no? La ganancia en modo diferencial, recuerden, es la RC dividido para lo que está acá, que sería la R chiquita más RE en paralelo con esta R chiquita, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con esta resistencia? Entonces sería más RBB sobre beta más 1, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta ganancia. Miren, entonces, cuando aparecen estas resistencias, la ganancia en modo diferencial sería, esto es sin las resistencias RBB, sin estas resistencias de acá, ¿sí? Cuando yo le pongo las resistencias, sería esto, con resistencia RB1 y la resistencia RB2. ¿A qué sería igual? Dice RC, acá hagámosle de nuevo, si quieren, RC dividido para la RE1, esta de acá, ¿no es cierto? RE1 más, ¿no es cierto? Esta impedancia de aquí, que sería la RE, ¿no es cierto? RE en paralelo con lo que yo mido aquí. ¿Qué es lo que miro yo aquí? Sería la R chiquita 2 más esta de aquí trasladada hacia el emisor, es decir, dividida para beta más 1. Es decir, RB2 dividido para beta más 1. Esta sería la ganancia de voltaje, ¿no es cierto?, diferencial cuando yo utilizo estas resistencias, ¿sí? Entonces aquí, recuerden, sería la RE en paralelo con lo que tengo acá. ¿Y qué es lo que tengo acá? La R chiquita más esta RB2 pasada hacia el emisor dividido para beta más 1. Esa sería la ganancia. Ahora, la otra pregunta, ¿cuánto vale esta impedancia que mira el generador hacia adentro? ¿Sí? Entonces esa es la impedancia ZIN1. Esta impedancia ZIN1 es igual a RB1, ¿cierto? A RB1 más todo lo que está aquí en el emisor trasladado hacia la base, que sería multiplicado por beta más 1. Entonces, más beta más 1 que multiplica a la R chiquita 1 que está aquí, ¿no es cierto? La R chiquita 1 más RE, ¿no es cierto? RE en paralelo con la R chiquita 2, ¿no es cierto? R chiquita 2 más la RB2, ¿no es cierto? La RB2 dividido para beta más 1, ¿ya? Eso sería entonces la impedancia de entrada. Miren, esta ganancia en primer lugar es más pequeña que la ganancia sin las resistencias de RB.
Entonces, si yo quiero tener más ganancia, le quito esas resistencias, pero a veces puede ser que haya, ¿no? O las resistencias del generador también están representadas acá, ¿ya? Entonces, como ven, esta ganancia RC sobre todo esto es menor, ¿no es cierto?, que RC sobre 2RE, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto de aquí, ¿no es cierto?, RE más este valor, ¿no es cierto?, en paralelo con esto, ya me va a dar un valor más grande que la RE, ¿no? Entonces, este denominador es un poquito más grande que esto de acá. La impedancia, en cambio, la impedancia es RB1 más algo, RB1 más beta más 1 por todo eso. Por lo tanto, esta impedancia de entrada es más grande y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. En muchos casos, ¿no es cierto? Esta de aquí, recuerden, esta resistencia, lo que se pretende es que aquí está pasando una corriente denominada IRE, ¿no es cierto? Y es la suma, ¿no es cierto?, de esta corriente de emisor y es la suma de esta corriente de emisor. Entonces, la IRE, esta IRE, no es más que 2 veces corriente de emisor, ¿sí? Esta corriente de aquí sería la suma de esas dos de acá. ¿Qué pasaría si es que, ¿no es cierto?, se incrementa la temperatura? Si la temperatura se incrementa, entonces la juntura base emisor del transistor, este voltaje base emisor, sube, igual que este voltaje base emisor. Entonces el voltaje base emisor varía y sube. Si este voltaje base emisor cambia o sube, entonces, ¿qué pasa? Que la corriente de emisor también sube y por lo tanto la corriente sobre la RE también sube. Si sube esto, ¿no es cierto? Entonces se cambia la RE, la RE chiquita, que es el voltaje térmico sobre la corriente de emisor. Si esto sube, ¿no es cierto? Si esto sube, la RE baja, ¿no? Entonces, y si esto cambia, la RE chiquita, ¿qué pasa con la ganancia en modo diferencial? También cambia. ¿No es cierto? Entonces, en otras palabras, si la temperatura cambia, la ganancia cambia y ahí se convierte en un problema. Entonces, ¿cómo hacemos que la corriente sobre la RE sea constante? ¿Cómo hacemos que esa corriente, para qué quiero que sea constante? Para que no cambie la resistencia de chiquita y por lo tanto la ganancia también sea constante, ¿no? ¿Cómo hago que esta I de emisor sea constante a cambios de la temperatura? O sea, lo que yo quiero hacer es que si la temperatura cambia, entonces yo quiero que se mantenga la corriente de emisor constante, ¿sí? ¿Para qué? Para que la ganancia en modo diferencial también sea una constante. Entonces, la única manera de hacer es poniendo una fuente de corriente. Una fuente de corriente. Esta fuente de corriente, recuerden ustedes, es básicamente el símbolo esto, ¿no? Y la corriente que tengo aquí y la resistencia que tengo acá, perdón, la resistencia interna, ¿no es cierto? R sub D es infinito. La resistencia interna de la fuente de corriente es una resistencia muy grande, es decir, infinita. Entonces, si yo hago que esta le reemplazo por una fuente de corriente cuya corriente es constante, entonces he independizado al amplificador diferencial de la temperatura. Entonces se suele utilizar esta configuración. Miren, pues aquí tengo nuestro... Y aquí voy a dibujar la fuente de corriente. Una fuente de corriente está dada por un transistor, ¿no es cierto?, cuya corriente que pasa por aquí es la corriente constante, es decir, la corriente de colector o la corriente de emisor. ¿Y qué hago para que esta corriente sea constante? Hacer que el voltaje base emisor sea fijo. Si el voltaje base emisor es fijo, entonces esta corriente es constante. Y para fijarle le pongo un diodo Zener. Entonces miren, lo que he hecho aquí, ¿no es cierto?, es poner un transistor, ¿sí?, de tal manera que aquí, ¿no es cierto?, le pongo yo un diodo Zener, ¿ya? Menos BEE, ¿ya? Ahí está, miren. Entonces, esta resistencia de aquí se llama ahora la RE, pero esta RE no es la misma RE de acá, por si acaso. Es otra, ¿no?
Esta es otra, porque es una resistencia para polarizar este transistor, ¿ya? Entonces, aquí tengo una resistencia RE, un diodo Zener, BZ, y aquí tengo una resistencia para polarizarle al, que le llama, no sé cómo se llama el número de esta, se llama R2. Ya, muy bien. Entonces, R2. Ese sería un Q1, Q2 y ese sería un Q3. Entonces, esa sería una fuente de corriente. ¿Por qué es una fuente de corriente? Porque este voltaje Zener mantiene constante este voltaje de aquí, base emisor, ¿no es cierto? Porque, miren, el voltaje Zener, ¿no es cierto?, es igual al voltaje base emisor, más, ¿no es cierto?, la I de emisor por la RE, ¿sí? Entonces, este voltaje de aquí es esto más esto. De aquí despejo la I de emisor. Entonces, esta I de emisor, ¿no es cierto?, es igual al voltaje Zener menos el voltaje base emisor sobre la RE. Y esta corriente es constante. ¿Por qué es constante? Porque el voltaje Zener es constante, entonces el BZ es constante, voltaje base emisor es constante y la resistencia es constante. Entonces sería el numerador fijo, el denominador fijo y la corriente se hace constante. Entonces no importa que varíe la temperatura, por acá tengo, ¿no es cierto?, las RB1 y la fuente 1, por acá tengo la RB2 y la fuente 2. ¿Ya? Ah, no, es la 1, perdón, es la 2. ¿Ya? Entonces, no importa que varíe la temperatura aquí, pero esta corriente de aquí, que es la corriente de emisor, esta, ¿no es cierto? Pongamos corriente de emisor 3 para diferenciar de esta corriente, que sería corriente de emisor 1, corriente de emisor 2. Entonces dice, no importa que cambie la temperatura, esta corriente siempre va a ser fija, la I3, porque depende de un voltaje constante y es dividido por la RE. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo la R2? Ojo, aquí está básicamente, ¿no es cierto?, la forma de calcular la corriente constante asumiendo un valor, ¿no? La resistencia R2 sería en este voltaje, este de aquí. Suma de voltajes en este camino cerrado, ¿de acuerdo? Aquí está el terminal negativo, el terminal positivo está acá. Entonces, sería menos el BEE, ¿no es cierto?, más esta corriente sería I de la R2, ¿no es cierto?, más el BZ es igual a 0, ¿no? Entonces, esta de aquí, I por la R2, esta de aquí, llamémosle I por la R2, ¿no?, más BZ es igual a 0 en esta malla, ¿ya? Entonces, yo puedo calcular la R2, sería igual a BEE menos el BZ sobre la corriente I. Esta corriente I, ¿qué tiene que ser con respecto a la I de base 3? Porque yo, si tengo la I de emisor 3, yo puedo calcular la I de base 3, ¿no? Entonces, ¿qué debe ser esta corriente con respecto a esta corriente? Es decir, toda la corriente quiero que se vaya por aquí y nada por acá. Por lo tanto, esta corriente I, ¿no es cierto? O IR2, si quieren ustedes, esta corriente de aquí, I por la R2, I por la R2, I por la R2, ¿no es cierto? Tiene que ser muy grande frente a la I de base. Tiene que ser muy grande frente a la I de base. ¿Ya? Esa es una condición de diseño, ¿ya? Y eso es lo que hemos puesto acá, ¿no? Bueno, la I de emisor, ¿no es cierto? Recuerden, es voltaje de emisor sobre la RE. Y esta I de emisor sería BZ menos el voltaje. Esto ya lo vimos, ¿sí? Y el voltaje sobre la RE, este voltaje sobre la RE, ese de aquí, sería BZ menos el voltaje base emisor. Si yo asumo un diodo Zener, asumo una corriente por aquí y asumo un voltaje Zener. Por lo tanto, con esa corriente y ese voltaje, yo calculo la RE. Y la I de colector, ¿no es cierto?, que es igual a la I de emisor, que es la suma, esta de aquí, la I de colector es igual a I de emisor, la suma de I de emisor 1 más I de emisor 2 es igual a 2 I de emisor. Bueno, la impedancia de entrada, ¿en qué cambia? ¿Sí? ¿En qué cambia esta impedancia de entrada? Recuerden, esto es una fuente de corriente. Todo esto es una fuente de corriente. Por lo tanto, la resistencia de la fuente de corriente es infinita. Entonces sería RB1, que sería esta,
más beta más 1, que multiplica la R chiquita, que sería esto, más la impedancia de esta, que es infinita. Entonces, esta es la impedancia, esto está mal. Entonces, aquí sería la Zin1 será igual a la RB1 más beta más 1, que multiplica a la R1, ¿no es cierto? Más todo lo que mira acá. Lo que miro aquí es, la impedancia de la fuente es infinito, infinito en paralelo con esto de acá. Entonces, infinito en paralelo con esto de acá, ¿qué me da? Lo de acá. ¿Y qué es esto? ¿No es cierto? Sería RE2, ¿no es cierto? Más esta RB sobre beta más 1. Eso sería lo que yo tengo, considerando que la impedancia, que esta impedancia de aquí, la que representa esta fuente de corriente, ¿no es cierto? Es infinita. Entonces, esta resistencia de aquí es infinito, ¿sí? Aquí representa entonces infinito en paralelo con esto, me da esto. Es decir, infinito en paralelo con todo esto, me da esto, ¿sí? Entonces, aquí no es, por si acaso, esta está mal, no es esta RE, no, esto RE en paralelo con esto, no, es infinito, que es la impedancia de la fuente de corriente. Sí, entonces esta fuente de corriente que tiene una corriente igual a la corriente colector o corriente colector 3 o corriente de emisor 3 y tiene una resistencia interna que es infinita. Y, por lo tanto, infinito en paralelo con esto me da esto. Esta sería la impedancia de entrada. La ganancia de esta configuración, vamos a ver si cambia la ganancia, ¿no? La ganancia de esta configuración. ¿Cuánto vale la ganancia? Entonces, si yo le pongo una fuente de corriente, ¿cambia la ganancia? La ganancia en modo diferencial sería RC negativo, ¿no? Sobre R chiquita más, ¿no es cierto? Esto en paralelo con esto, ¿no es cierto? Que esto en paralelo con esto me da esto, ¿no? Me da esto. Entonces sería R1, R2, ¿no es cierto? Más RBB sobre beta más 1. Esa sería la ganancia, ¿no? Como son dos resistencias iguales, la ganancia en modo diferencial sería RC sobre 2 R chiquita más RBB sobre beta más 1. Si es que la RBB vale 0, entonces la ganancia no ha cambiado. Es decir, RC sobre 2 veces RE. Esto cuando la resistencia de base vale 0. Es decir, la expresión no cambia con una fuente de corriente. ¿Por qué pongo la fuente de corriente? Por favor, escúcheme bien. Pongo la fuente de corriente porque es necesario que esta corriente sea constante, porque esta depende de la ganancia. Entonces, si la I de emisor 3 es constante, entonces estas de acá también van a ser constantes. Es decir, la I de emisor también va a ser constante. Si esta I de emisor es constante, la R chiquita es constante. Y por lo tanto, la ganancia diferencial también va a ser constante. Esa es la idea de utilizar una fuente de corriente. ¿Cómo se diseña la fuente? Asumiendo un BZ y una IZ. Asumiendo un BZ y una IZ. ¿No? Entonces, esta corriente todito va a venir por acá. Entonces, esta IZ prácticamente va a ser la corriente que pasa por la I2 y nada va a venir por acá porque la I de base es despreciable. Entonces, el voltaje sobre la RE sería BZ menos base emisor, ¿sí? Y la RE sería BZ menos el base emisor sobre la corriente de emisor, ¿no? Sobre la corriente de emisor. Entonces, con eso calcula usted la RE. Ahora, la R2 no es más que el BEE menos el BZ por esta corriente que sería prácticamente la que pasa por el Zener, ¿sí? Entonces, eso ya vamos a hacer un ejercicio. Muy bien, entonces aquí no se olvide, por favor, de identificar las impedancias y las ganancias cuando usted pone unas resistencias, cuando no pone resistencias. Mire, si aquí no pone estas resistencias, esto vale 0. Entonces sería R en paralelo con R chiquita, ¿qué le queda? R chiquita más R chiquita sería 2R chiquita. Entonces RC sobre 2RE. Y se mantiene la ganancia anterior
si es que usted no pone resistencias. ¿Sí? Si no hay las resistencias de base, esta o esta, ¿no es cierto? Entonces la ganancia tiene que ser regresar a la anterior. ¿Ya? Muy bien, vamos con la unidad 4. Entonces, en esta unidad, recuerden, vamos a diseñar, ¿no es cierto?, un amplificador diferencial. ¿Ya? Vamos a diseñar un amplificador diferencial. Esto es parte del deber, así que pongan mucha atención, ¿no? Son las 7:46. Diseñar un amplificador diferencial con los siguientes datos. A. Realizar el diseño con emisores polarizados con ERE y B. Realizar el diseño con una fuente de corriente. Entonces aquí los estoy forzando para que hagan con las dos alternativas, con una resistencia o con una fuente. ¿Cuáles son los datos? La ganancia en modo diferencial, 12. ¿Sí? El beta del transistor, estos dos transistores son iguales, 100. El voltaje de entrada en forma diferencial, es decir, el voltaje de entrada 1, porque si el otro le pongo 0, entonces sería B sub 1 menos 0. Ese sería 0,09 seno de omega t voltios. La razón de rechazo en modo común, 65. 65, mayor que 65 es la condición. Y la impedancia de entrada, esta impedancia de entrada que estoy mirando acá, ¿no es cierto?, vale mayor que 3,2K. Diseñar este amplificador considerando la RE y considerando fuente de corriente. Muy bien, vamos a considerar el primer caso que es con una RE, ¿cierto? Esta resistencia de entrada. Entonces, si los dos transistores son iguales y tienen un beta de 100, si las dos resistencias son iguales y son iguales a RC, entonces la corriente de colector 1 es igual a la corriente de colector 2, la corriente de emisor 1 es igual a la corriente de emisor y la corriente sobre la RE es 2 veces la corriente de emisor. Eso es lo que está aquí, aquí y acá. Y por lo tanto, si estas corrientes emisoras son iguales, las resistencias de RE chiquitas también son iguales. Entonces dice, la ganancia en modo diferencial como módulo no es más que RC sobre 2 veces R chiquita. La R chiquita es voltaje térmico sobre corriente de emisor. Entonces esto es igual a la RC sobre 2 voltaje térmico por la corriente de emisor. Y esto será igual I de emisor, ¿no es cierto? I de emisor es igual a I de colector, ¿sí? Entonces la ganancia en modo diferencial como módulo será igual a RC, ¿no es cierto?, en forma aproximada por la IC, asumiendo que I de emisor es I de colector, sobre 2 voltajes térmicos. Esto en definitiva es voltaje sobre la RC sobre 2 voltajes térmicos. Entonces, con esto yo calculo el voltaje sobre la RC. Dice el voltaje sobre la RC es igual a 2, el voltaje térmico, 26 milivoltios, y por la ganancia diferencial que vale 12. Esto me sale un valor que es, acá está, que es 0,624 volts. Es decir, que el voltaje sobre la RC, aquí, este voltaje sobre estas dos resistencias, ¿no? Estas de aquí, es 0, no es el voltaje de colector, por si acaso, no es colector con respecto a tierra, es el voltaje sobre la RC. ¿Por qué es importante este voltaje sobre la RC? Porque yo puedo con esto ver si se recorta o no se recorta la señal, ¿no? Aquí recuerden que si la señal está así, acá está desfasada, y acá está en fase. Entonces, este pico de aquí puede extenderse hasta este voltaje, 0,62, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto? Por otro lado, tengo que el voltaje sobre la RC, voltaje sobre la RC es igual a la RC por IC, eso ya sabemos, ¿no? Entonces dice, y esto vale 0,62. La ganancia en modo diferencial, es igual al voltaje de salida diferencial sobre ganancia de voltaje, sobre el voltaje de entrada en modo diferencial, ¿sí? Entonces dice, el voltaje salida diferencial es la ganancia en modo diferencial por el voltaje de entrada en modo diferencial. Entonces recuerden, el voltaje de entrada en modo diferencial es B sub 1 menos B sub 2, que esto vale 0. Por lo tanto, el voltaje de entrada diferencial es B sub 1 y esto vale, ¿no es cierto?, el pico, es decir, 0,09 seno de omega t
Es decir, esto vale 0,09 seno de omega t voltios, ¿ya? Entonces, el voltaje de salida diferencial pico es igual a la ganancia diferencial que vale 12 por el voltaje de entrada diferencial pico por 0,09 voltios. Esto sale 1,08 voltios. Entonces dice, miren, el voltaje pico, ¿no? El voltaje pico, es decir, atiéndame en esto, por favor, es súper importante. Entonces dice, el voltaje, este voltaje de aquí genera un voltaje acá así y un voltaje así. Este voltaje pico, ¿no es cierto?, es 1,08. Y el voltaje que cae en la RC es ¿cuánto? Es 0,62. Entonces, recuerden, el voltaje de salida pico tiene que ser este, ¿cierto?, menor que el voltaje sobre la RC para que no exista recortes. Para que no exista recortes y eso no se cumple, ¿no? Esto vale 1,08 voltios. Es menor, ¿no es cierto?, que 0,64. 0,64. Esto no es menor. Entonces, no se cumple. Entonces, aquí, ¿qué problema tenemos? Que la señal, este voltaje DC, no es suficiente para que este pico exista. Entonces, aparece un recorte. Y por lo tanto, tenemos que modificar el diseño. Tal como está ahí, con este circuito, no se puede cumplir porque se va a recortar esa señal. Y lo que hacemos es modificamos el diseño. Para modificar el diseño, incluimos unas resistencias RE aquí y una resistencia RE acá. Entonces, como existen recortes, como esto no se cumple, entonces existe recortes del voltaje a la salida. Para evitar recortes, ¿no es cierto?, en el voltaje de salida, entonces se ponen unas resistencias RE1 y una resistencia RE2. Estas resistencias de aquí, ¿sí? Estas hacemos que aquí genere un mayor voltaje para evitar que se recorte. Eso es lo que hacemos. Muy bien. Si incluimos estas resistencias, entonces la ganancia de voltaje en modo diferencial cambia. Y esto es igual a todo lo que está arriba, es decir, RC, sobre todo lo que está acá. Entonces acá sería R chiquita, ¿no es cierto? Más, ¿sí? Más esta resistencia que sería RE1, bueno, en realidad sería 2 veces esto más RE, que es la otra resistencia acá también, sería RE1. Ya, ahí sería. ¿Cómo sale esto? Bueno, si quieren, hacemos la deducción rápidamente, ¿no es cierto? Esto será igual, ¿sí?, a la RC sobre la R chiquita más la RE1. En otras palabras, donde está la R chiquita, aumentamos RE1. Más RE en paralelo con RE chiquita más RE1. Eso es la ganancia, ¿no? Este paralelo me da RE chiquita más RE1. Por lo tanto, la ganancia en modo diferencial será igual a la RC sobre 2 veces R chiquita más RE1. ¿Ya? Esa es la ganancia. Aquí hemos demostrado. Entonces, esta ganancia, ¿no es cierto?, que es esta, ¿verdad?, hace que esta ganancia, ¿no es cierto?, tengamos un espacio en la parte de acá, un voltaje adicional que hace que no se recorte. Con esto calculamos, ¿no es cierto?, asumo un valor de RC. Siempre, recuerden, el diseño es tratar de encontrar el valor de RC. Como no tengo condiciones, entonces voy a asumir RC. Entonces, recuerden, esta resistencia RC hay que asumir en el orden de los kiloohmios, ¿no? En el orden de los kiloohmios. Entonces, asumo una resistencia RC 2.2K para poder hacer muy parecido a lo que está acá, ¿sí? Y, por lo tanto, otra condición es que, recuerden, el voltaje sobre la RC, ¿qué tiene que ser? Ojo, el voltaje sobre la RC
tiene que ser mayor que ¿cuánto? Mayor que el voltaje de salida pico, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje solar RC tiene que ser mayor que 1.08 voltios. Esa es una condición importantísima, ¿no? Entonces, acá dice, asumo RC igual a tanto, y también recuerden la condición de diseño, es que el voltaje sobre la RC es la condición de diseño, ¿no? Que sería mayor o igual que la RC, RL', voltaje salida a pico. Así es, ¿no? Entonces, o le pondré aquí, mayor o igual que la RC, RL', voltaje de salida a pico. Pero la RC y la RL' son iguales. RC es igual a la RL', porque no hay, ¿no? Es decir, aquí no hay la RL'. Fíjese, la RL' es infinito. Infinito en paralelo con RC me da RC, ¿no? Entonces, esto dice que el voltaje sobre la RC tiene que ser mayor o igual que el V0 pico. Y esto es, el V0 pico es 1.08 voltios. Entonces, haciendo esta condición de diseño, me queda que el voltaje sobre la RC, asumo un valor mayor que esto, le pongo 2 voltios. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le pongo 2 voltios? Porque la RC estoy asumiendo 2.2. La idea es que me salga una I de colector de 1 miliamperio, por lo menos. Si quieren RC le puedo poner 2.2 voltios. ¿Ya? RC le puedo poner 2.2 voltios. Entonces, la I de colector será voltaje 2.2 voltios sobre la resistencia 2.2K. Esto vale 1 miliamperio. ¿Sí? La I de colector. Aquí le hemos puesto 2 voltios y para 2.209. ¿Sí? Para evitar los cálculos, porque no tengo aquí una calculadora, le vamos a asumir esto, ¿no? Pero ustedes le pueden asumir también esto. El voltaje debe ser 2.2, de tal manera que la corriente me salga 1. Recuerden que esta corriente siempre debe estar entre 1 miliamperios y 10 miliamperios, ¿no? Esa es una condición para los trabajos, para los transistores, los TVJ de señal, ¿sí? Para que estén en la región activa o lineal, ¿no? Entonces, si yo estoy usando un transistor de señal, debo procurar que la I de colector esté en este rango, ¿sí? Entonces, en este caso, 0.9. 0.9 estamos en este límite, ¿no? Entonces, estaría bastante bien. Muy bien, la RE chiquita será 28.6. Por lo tanto, de la ganancia, yo despejo, ¿no es cierto?, RE1. Entonces, miren, la ganancia en modo diferencial, como módulo, es igual a la RC sobre 2 veces R chiquita más RE1. Despejando esta RE1, me queda esto dividido por esto sobre esto, que sería RC, ¿no es cierto? Esto se va para acá, dividido para 2, ganancia en modo diferencial, y menos la R chiquita. Esa sería la fórmula. Y aquí está, ¿no? Entonces dice, miren, RC sobre 2 ganancias menos RE. Y me da que esta RE vale 62,8. Entonces, según nuestro 62,8, con el 10% tenemos, por aquí habría que buscar la resistencia normalizada, ¿no es cierto? Tengo 5,6 o 6,8, cualquiera de los dos, ¿no es cierto? O con el 5%, no hay como el 2, por favor, eso ya no hay como por acá, ni por acá, ni el 20 tampoco es bueno. 5 y 10, lo que más se utiliza. El 10 más, porque existen más en el mercado. Con el 5% tengo, ¿no es cierto? 5,6, 5,1, 5,6 y 6,2. Tengo por acá 6,2, ¿no? Entonces, por acá yo puedo escoger la de 6,2, 62, con el 5% de tolerancia, o 68 con el 10% de tolerancia. ¿Ya? Entonces, por cercanía, la del 5%. Entonces, esta RE, escojo 62 más menos el 5%. Por favor, es súper importante que usted escriba la tolerancia. No pierda puntos. Aquí yo le voy a bajar puntos si usted no me indica cuál es la resistencia. Otra cosa importante, muchos de ustedes no dibujan el circuito. Se cansan, creo. No sé, se cansan, pero no dibujan. Los ingenieros tenemos que trabajar con circuitos, con elementos, con resistencias, con valores. Sí, esos son los ingenieros. Y usted va a ser un ingeniero, un buen ingeniero.
Por lo tanto, tiene que registrar, dibujar el circuito, poner los valores en el circuito. Otra cosa que se olvidan es la tierra. Nunca le ponen la tierra. Entonces, si no tienen tierra, el circuito no funciona. Si no le ponen la fuente, tampoco funciona. Entonces, por favor, pongan la tierra, las fuentes, los transistores, las flechitas de los transistores, todo esto y las resistencias con su tolerancia. Sí, por favor, si no, estamos mal. Muy bien. Entonces, con esto yo calculo la resistencia RE, ¿no? 6,2, no, perdón. La RE, ¿cuál era? Esta, la RE1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo ahora? Ya tengo la RC, ¿no es cierto? Tengo la RC, tengo la RE1. Ahora voy a calcular este voltaje colector emisor. Entonces ya tengo este voltaje, puedo calcular este voltaje, ya tienen todos estos voltajes, miren. Calculemos el voltaje colector emisor. Entonces, el voltaje colector emisor será igual. El voltaje colector emisor es el voltaje V0 pico más el voltaje V subin picos porque está como que estuviese en emisor común. Entonces, todo esto es como que si estuviese en emisor común. Muy bien, entonces recuerden por favor que aquí a la entrada está así, ¿no es cierto? Pero acá si yo quisiera dibujar los voltajes, entonces aquí tendría el voltaje de salida, ¿no? Aquí está este voltaje. Ya. Entonces, si aquí está la señal de entrada, la salida está acá, y aquí es prácticamente en este voltaje está la misma señal, pero en fase. Entonces tengo así, ¿ya? Entonces el voltaje colector emisor, recuerden, es igual al voltaje de salida pico más el voltaje de entrada pico más un voltaje colector emisor mínimo. Y este es mayor, mucho mayor que el voltaje colector emisor de saturación, que vale 0,2 voltios. ¿Ya? Entonces, este voltaje colector emisor, aquí le hemos puesto, vamos a borrar un poquitín esto. Ay. Aquí está, ¿no? Entonces, el voltaje colector emisor es todo esto. Voltaje de salida pico más el voltaje de entrada pico más el voltaje colector emisor mínimo que sería 2 voltios, ¿ya? Y tenemos un voltaje de 3,17, ¿ya? Y el voltaje sobre la RE, ¿no es cierto? Que sería dos corrientes de emisor, ¿no es cierto? Por la RE. ¿No? Ahora, esta RE no tengo. ¿Cómo la saco? A partir de la razón de rechazo en modo común. Entonces, la razón de rechazo en modo común es la ganancia diferencial sobre la ganancia en modo común, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, la ganancia en modo común, recuerden, en modo común, no es más que la RC sobre 2 veces RE. Y aquí está la RE. ¿Ya? Entonces, esto sería la ganancia diferencial sobre 2 sobre RC por 2 veces RE. Entonces, la RE será igual a la razón de rechazo en modo común, la RC que multiplica con la razón de rechazo en modo común, ¿ya? Dividido para la ganancia diferencial y para 2. Entonces, aquí está, ¿no? Esta resistencia RE, ¿no es cierto?, es igual a RC RC, razón de rechazo en modo común, 65, para 2 y para 12. Como este dice que tiene que ser mayor que 65, entonces ese también tiene que ser mayor que esto, pues. Entonces, la RE es mayor que 5,9K. Entonces, igual, me voy para acá y digo 5,9K con el 5%, estamos hablando de 5,6, ¿cierto? Y con el 10% sería 5,6 también hay, ¿no es cierto? Y la otra sería 6,2, ¿no? 5, 6 y 6,2. Entonces, muy bien, esta sería 5,6 con más menos el 10% de ganancia,
y la otra sería 6,2 con más o menos el 5 por tolerancia, que es lo que tengo aquí, ¿sí? 5, 6, sería 6,2 con el 5% y 5,6, ¿no es cierto?, con el 10%. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de estas dos? ¿No es cierto? Entonces aquí yo puedo hablar de 6,2, esta, ¿no?, que es la más cercana. 5,6, 0,3 y 5,9 a 6,2 sería 3 también. Cualquiera de las dos, ¿no? Cualquiera de las dos puedo escoger. En este caso escogió esto, ¿sí? Entonces el voltaje sobre la resistencia RE me da 11,27 voltios, el voltaje sobre la RE. Por lo tanto, el VCC, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué tengo? Ya tengo, ojo, tengo este voltaje, ¿cierto?, que he escogido 2 voltios. Tengo el voltaje colector emisor que le he calculado. Tengo este voltaje y tengo este voltaje. Ya tengo todos estos voltajes. Entonces puedo calcular el VCC y también ya puedo calcular el VEE. ¿Cómo calculo estos voltajes? Vamos a ver. Muy bien. Entonces, para calcular el VCC, mayor o igual, ¿no es cierto?, sería este voltaje más este voltaje y menos este voltaje, ¿cierto? Sería esto más esto menos esto. Sería voltaje sobre la RC más el voltaje colector emisor, y menos el voltaje base emisor, que sería este. Sería más el voltaje emisor base, o menos el voltaje base emisor, ¿ya? Con esta fórmula puedo calcular el VCC. Entonces aquí está, ¿no? Sería VCC, voltaje sobre RC, 2,1 más 3,17 menos 0,7. VCC, 4,4. Muy bien. Ahora el VEE. Entonces, el VEE. El VEE sería mayor o igual, voy a borrar esto, ¿no? Sería, para este voltaje, debería ser este, ¿cierto?, más esto, ¿no? O sea, sería esto más esto y este voltaje, ¿sí? Sería esto más esto y este. Entonces sería el voltaje sobre la RE más el voltaje sobre la RE1, ¿no es cierto?, y más el voltaje emisor base o menos base emisor. Entonces, aquí está la fórmula, fíjese. Entonces sería VEE, voltaje sobre RE más RE1 más el voltaje base emisor. Entonces sería 11,27 más 56, que sería sobre la RE1, casi ni un voltio, y más 0,7. Total, 12 voltios. Entonces, por un lado tengo VCC 4,47 voltios y por otro lado tengo el VEE igual a 12 voltios. Entonces, ¿qué tal si es que yo pongo el VCC igual al VEE y todos estos 12 voltios, el mayor, ¿sí? El mayor. Con esto, ¿qué consigo? Que en el voltaje sobre la RC, en el VCC, ¿no es cierto?, ¿dónde cae la diferencia? Porque solo necesito 4,47. Entonces, como en el VCC tengo esto, recuerden por favor, aquí tengo esto. ¿No? Buenos días, Dani. Muy bien, entonces aquí tengo este circuito en donde tengo el VCC, que sería igual al voltaje sobre RC más el voltaje base colector emisor y menos el voltaje emisor base, ¿no? Entonces, si este le he puesto 12 voltios y solo necesitaba 4,4 voltios, ¿dónde cae la diferencia? Entonces, la diferencia va a caer en el voltaje colector emisor. Es decir, aquí seguirá cayendo el voltaje que necesito, pero la diferencia cae aquí. Recuerden que el voltaje colector emisor, para que esté en la región lineal, tiene que ser mucho mayor que el voltaje, sí, colector emisor de saturación.
Entonces aquí no importa que este voltaje sea más grande que el voltaje que necesitamos, ¿sí? Para evitar recortes. Entonces, aquí, voltaje sobre aire C, como lo habíamos calculado, acá está, ¿no? Ese voltaje es 2 voltios. Muy bien. Aquí cae 2 voltios, ¿sí? Y aquí estamos asumiendo que cae 10 voltios, más o menos, ¿no? Aquí obviamente está 0,7. Entonces, si quieren 9 voltios. Entonces, 12 voltios, 2 voltios aquí, más 9 voltios acá, y menos 0,7, ¿cierto? Entonces sería 9, 10, 11, ¿no es cierto? Y, perdón, sería aquí como 11 voltios, ¿no? Ya, entonces aquí tengo 2 voltios, ¿cierto? Aquí sería el VCC, sería igual al voltaje sobre la RC más el voltaje colector emisor menos el voltaje base emisor. ¿Cuánto cae el voltaje colector emisor? Entonces el voltaje colector emisor será igual al VCC menos el voltaje solar C más el voltaje base emisor. VCC vale 12 menos 2 voltios y más 0,7. Entonces el colector emisor sería 10,7 voltios. ¿Sí? 10,7 voltios, que sería el voltaje que cae aquí. Entonces no hay problema, sigue siendo un voltaje suficiente para que esté en la región lineal. Muy bien, con esto está explicado que si yo escojo 12 voltios los dos fuentes, no pasa nada, seguimos trabajando. Entonces, calculemos ahora la impedancia de entrada, ¿no? La impedancia de entrada, recuerden, beta más 1, R chiquita más R1 más R en paralelo con R1 más R chiquita. Entonces, esto me da 101, esto de acá, 28,6, 62 más 6,2K en paralelo con 62 más 28,6. La impedancia de entrada me da 18,17. Eso sería en el primer caso. Segundo caso, si utilizo una fuente de corriente. Entonces, vamos a hacer este análisis. Son las 8:13. En el segundo caso sería si es que yo utilizo una fuente de corriente. Muy bien, entonces con este primer caso hemos calculado los valores de las resistencias, las fuentes de polarización, ¿no? Entonces, muy bien, entonces aquí ¿qué tengo? 12 voltios, 2.2K, 2.2K, 12 voltios negativo, ¿no? Esta resistencia 62 ohmios, 62 ohmios, y esta resistencia RE, aquí está, ¿no? La 6,2K, ¿sí? Aquí tengo 6,2K. La RE1, la RE1, 62 ohmios, ¿no? 62 ohmios se establece 6,2. Ese sería el circuito. La segunda cosa dice, ¿qué pasa si es que en lugar de esta resistencia, ¿no es cierto?, lo reemplazo por una fuente de corriente. Entonces recuerden, la fuente de corriente sería esta, menos VEE. Aquí vamos a poner una resistencia RE. Esta resistencia RE no es la misma que esta resistencia de acá. No es la misma, es otra resistencia, ¿no? Entonces por acá viene esto. Y aquí tenemos nuestro diodo Zener, ¿sí? Y aquí está una resistencia puesta a tierra. Esta resistencia la vamos a llamar R2, mi BZ, mi RE, mi Q3. ¿Ya? Esa sería la corriente de colector 3 y por aquí sería la corriente Zener, ¿no? Entonces yo asumo un BZ tal que sea mayor, ¿no es cierto?, que el voltaje base emisor, ¿sí? Entonces yo, aquí cae 0,7, recuerden, 0,7 voltios, entonces el voltaje de Zener
tiene que ser suficientemente como para que polarice esta juntura más un voltaje de acá. ¿Sí? Entonces, yo puedo asumo un BZ igual a 5.1 voltios, ¿cierto? Y una IZ, que sería la corriente de trabajo del diodo Zener, de 10 miliamperios. Eso es lo que yo asumiría, ¿no? Y tendría que calcular cuánto vale, ¿no es cierto? Con estos valores, cuánto vale la RE y cuánto vale la R2, esta resistencia de acá. Eso sería el diseño de esa fuente de corriente, ¿no? Asumo el BZ51, voltaje suficiente tal que sumo esto más lo que hay acá. Digamos que tengo más que 1 voltio, entonces debería ser este BZ mayor que 1,7, ¿no? Mayor que 5,1, entonces ya. Muy bien, y la corriente Z, que es la que pasa por aquí, de 10 miliamperios. Eso es lo que estoy asumiendo como datos del fabricante. Muy bien, para calcular la RE, entonces aquí vamos a este circuito de acá mejor para que puedan verlo ustedes, que está mejor construido. Ya, entonces, he asumido, ¿no es cierto? Bueno, en este caso un BZ está asumido de 6,9 voltios y una IZ para este caso, ¿no? Una IZ de 10 miliamperios. Eso es lo que está. Ojo, puedo asumir el de 5,1 también, los BZ, ¿no? Recuerden que los diodos Zener no existen de todos los valores. Hay que mirar las tablas para que puedan ver los valores que existen de los diodos Zener. Este es el diodo Zener, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto calculo la resistencia RE, ¿no? Resistencia RE. Esta de acá se llama la R2, ¿no? Aquí la he puesto RZ, pero es la R2, ¿ya? Entonces, si quieren esta resistencia R2, ¿no es cierto? Recuerden, aquí tengo el voltaje ¿no? Sería menos, más, y esto va por acá. Así sería, ¿no? Entonces, la una sería este de aquí, una malla, ¿sí? La otra sería este de acá, que sería la otra malla, ¿no? Entonces, si quieren esta resistencia RE, sería igual al BZ menos el voltaje base emisor, menos el voltaje base emisor, dividido para la I de emisor, es Q3, dividido para la I de emisor 3. Pero esta I de emisor 3, recuerden, es 2 veces corriente de emisor. Y la corriente de emisor ya lo tengo calculada, que es esta de acá, ¿sí? Este de aquí sería básicamente la corriente de emisor. Entonces, yo puedo calcular tranquilamente, es decir, 2 por 0.9 miliamperios, ¿sí? Entonces, la corriente de emisor 2 sería 1.8 miliamperios. Entonces, la RE será igual a BZ 6,9 menos 0,7 dividido para 1.8 miliamperios. Ya, esa sería la corriente. Ayúdeme calculando, por favor, la RE, ¿no? Esto no está bien. ¿Cuánto sale esta resistencia RE, por favor? Ayúdeme calculando. No, Sale 3.222,22. repítame, por favor. 3.222,22. Ya, 3.222. Entonces, si me voy a las resistencias normalizadas, sería 3.200. Hay una de 3.3 o también hay una de 3.3, ¿no? Entonces, yo podría decir que sería una de 3.3K. Ahí está la resistencia RE. Ahora, me falta la R2, ¿no? Entonces, en esta malla, ¿no es cierto? Bueno, por acá vamos a poner una de 3.3K más menos el 10% de tolerancia. Listo. Vamos a calcular ahora esta resistencia de 2, ¿no? En esta malla de aquí. Entonces sería menos BEE
¿cierto? Menos BEE sería más I2, la R2 y más, ¿no es cierto? El BZ es igual a 0. Esta ecuación es en esta malla de aquí, en esta malla. ¿Ya? Entonces aquí despejo R2. Entonces, R2 será igual al BEE menos el BZ dividido para la I2. ¿Ya? ¿Cuánto vale la I2? Esta corriente de aquí, la I2. Esta corriente I2 será igual, ¿cierto? Para que ustedes le vean, será igual a la IZ, ¿cierto? Y aquí está la I de base. ¿Ya? Entonces, esta corriente I2 es igual a la IZ más la I de base 3. ¿No? Entonces, la I de base 3 no es más que la I de emisor 3 dividido para beta. Entonces, esta I2 será igual a la IZ, que vale 10 miliamperios, más 1.8 dividido para el beta. Digamos que el beta de transistor también es el mismo beta anterior, que sería 100, ¿no? Asumiendo que el beta 3 también es 100, ¿no? Entonces esta es la I de base. Entonces I2 sería igual a 10 miliamperios más 1.8 para 100. ¿Cuánto sale, por favor, en microamperios? 1.8 para 10, 0.18. Para 100, 0,018 miliamperios. Esto sería igual a 10.018 miliamperios. ¿Ya? Entonces, la R2 será igual al BE, que vale 12 menos 6.9 voltios dividido para 10.018 miliamperios. ¿Cuánto vale la resistencia R2? Por favor. ¿Cuánto sale, por favor? 12 menos 7 sería como 5. 5 dividido para 10, 0,5K, como 500 ohmios, ¿no? 549. Ajá. 549 ohmios, ¿no? Gracias. Entonces me voy para acá y busco una resistencia normalizada por 500, ¿no? Entonces sería 549, sería 51, y por acá tengo 56, 51, 47. Muy bien. Entonces, por acá tengo 51, 5, a ver, por aquí sería una más pequeña que esta, 5.1, ¿no es cierto? Más menos, o sea, 510 sería, ¿no? Más menos el 10 de tolerancia, ¿sí? 500, no, el 5%, ¿no? Y la otra sería 560, ¿no? Entonces aquí tengo dos resistencias, ¿no? 510 y 560. Esa sería con el 10% y esa sería con el 5%. Por cercanía me puedo ir, ¿no es cierto?, con cualquiera de ellas. ¿Qué pasaría si tomo una más grande? Si tomo una más grande, la corriente es más pequeña. Bueno, pero no tan pequeña. Una más pequeña, la corriente es más grande. Entonces, me voy por cercanía en esta, ¿no? Entonces, la R2 sería 560 más menos el 10% de tolerancia, ¿ya? Entonces, recuerden, por favor, como hemos calculado, este cálculo no está correcto. Aquí habría que poner BCC, BEE, menos 6,9 y ahí estaría bien, pero esto no está bien. Entonces, hemos calculado la resistencia RE, ¿no es cierto? BZ menos base emisor sobre la corriente de emisor 3, que es 2 veces la corriente de emisor, y con esto encontramos que vale 3.3. Y la otra es con esta malla, ¿no es cierto?, la corriente de emisor. Permítanme un segundito.
Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a este diseño, por favor? ¿Alguna pregunta con respecto al diseño? Entonces recuerden, el diseño de la fuente de corriente no es más que calcular la resistencia R2 o RZ y la RE, ¿no? Esa RE básicamente es en base del voltaje ceder menos el voltaje base emisor sobre la corriente de emisor, ¿no? Sobre la corriente de emisor, ¿ya? Y la RZ es básicamente el BEE menos el BZ sobre la corriente que pasa por aquí. Y esa corriente es muy parecida a la IZ, ¿no? Muy parecida, porque esta corriente aquí es despreciable, ¿ya? Si es que quiere usted despreciar la corriente, o sea, esta corriente es despreciable frente a esta de acá, ¿no? Y aquí tendríamos, aquí no está bien, recuerden, esto no es así, sino sería BEE menos el voltaje Zener sobre esto, eso sí está bien. Y esta resistencia RE, ¿no es cierto? Recuerden, por favor, es el voltaje Zener menos el voltaje base emisor dividido para 2 veces la corriente de emisor, estas corrientes de acá, ¿ya? Aquí falta, tal vez, por favor, faltaría estas resistencias de aquí, RE1, ¿ya? Listo, chicos, entonces aquí sería el diseño. Vamos con un nuevo capítulo, son las 8:28. Muy bien, vamos con el amplificador operacional, ¿no? El amplificador operacional. Entonces, este amplificador operacional es un elemento que tiene alta ganancia. Entonces, el amplificador operacional se lo representa como un triángulo, ¿no es cierto?, el cual tiene 3 terminales, ¿no es cierto? Uno de ellos es negativo, positivo y el resto sería el de voltaje de salida. Entonces, algún terminal de entrada se llama B+, el otro terminal de entrada se llama B+, B-. Tiene 2 fuentes de polarización, ¿no es cierto? Y como ven, este es la base del amplificador diferencial. Este amplificador diferencial está aquí, está dentro de esto. Solo que en lugar de tener 2 salidas, se ha tomado una de ellas, ¿no? Por lo tanto, tengo 2 señales de entrada y una salida, ¿ya? 2 fuentes de polarización. Y la ganancia de este amplificador se llama G. ¿Qué es G? ¿No es cierto? Se llama la ganancia del amplificador operacional, pero en lazo abierto. Esta ganancia G, por definición, es el voltaje de salida sobre el voltaje diferencial de entrada, ¿sí? Donde el voltaje diferencial de entrada es obviamente B+ menos B-. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que el voltaje a la salida es G, que es un parámetro. Este G es un dato del fabricante. Eso me olvidé tal vez. Es un dato del fabricante, ¿sí? Este parámetro G, voltaje salida sería G por el voltaje diferencial. Por lo tanto, la salida no es más que G por B+ menos B-. ¿Ya? Ahí está. Ahora bien, este parámetro G, ¿no es cierto?, hace que yo pueda definir el circuito equivalente de este transistor, de este amplificador, ¿no? Entonces, el circuito equivalente de este amplificador no es más que entre los 2 terminales tengo una resistencia llamada resistencia de entrada, ¿sí? Entonces, aquí está, recuerden, así estaría este amplificador, ¿no? Y a la salida tengo una resistencia de salida en serie con una fuente de voltaje. Esa fuente de voltaje es A, que aquí le pone A, pero nosotros le hemos puesto G. Entonces, ojo, A es G, ¿no? Por el voltaje diferencial. Entonces, este de aquí, ¿no es cierto?, sería nuestro circuito equivalente del amplificador operacional, que tiene 2 terminales de entrada y entre los 2 está una resistencia de entrada Rin. Y el terminal de salida está una resistencia de salida R0 en serie con una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje es G por V sub D. En otras palabras, yo tengo así, ¿no?, las dos, una resistencia de entrada entre el terminal B+ y el terminal B-, y aquí, ¿no es cierto?, está el voltaje diferencial. Recuerden la flecha, es positivo acá y negativo acá. Y la salida, ¿no es cierto?, tengo una resistencia de salida
y una fuente de voltaje que es G por V sub D, ¿sí? Entonces, ese sería nuestro circuito equivalente, ¿ya? Aquí está nuestro voltaje de salida. Entonces, ¿qué es la resistencia Rn? Sería la resistencia de entrada del amplificador operacional. ¿Qué es la resistencia R0? Es la resistencia de salida del amplificador. ¿Qué es G? G es la ganancia en lazo abierto. Y esta ganancia, en el caso del amplificador ideal, es infinita. En el caso del amplificador proporcional real, es grande como 10 a la quinta, ¿no? Y V sub D es el voltaje diferencial de entrada. Y ese voltaje diferencial de entrada, ¿no es cierto?, es V más menos V menos. Ya. Entonces, como ven, este es un amplificador que a la salida tiene, ¿no es cierto?, no tiene un condensador, por lo tanto se llama un amplificador directamente acoplado, con acoplamiento directo, no tiene condensador aquí. Y de alta ganancia, este valor de G es un valor muy grande, ¿no? En el caso ideal, entonces aquí tengo, miren, el valor comparando el amplificador ideal con un amplificador práctico. Entonces, el práctico es el LM741. Entonces, tengo algunas cosas que decir, ¿no es cierto? Por acá tengo el amplificador operacional ideal y por acá tengo el LM741, que es un amplificador operacional de propósito general. Pero este ya es un práctico. Entonces dice G, ¿no es cierto? El valor de G, para el caso del amplificador operacional ideal, es infinito. Para el caso del práctico es 10 a la quinta. 1 por 10 a la quinta, ¿ya? El valor de la resistencia de entrada, para el caso del ideal, es infinito. Para el caso 741, 1 mega ohmio. 1 o 2 mega ohmios. Aquí está, ¿no? 2 mega ohmios, ¿ya? Entonces, este vamos a poner 2 mega ohmios. Una impedancia grande, pero no infinita, ¿ya? Vamos con la resistencia de salida. En el caso del ideal, es 0. En el caso del práctico, vale 75 ohmios. Es pequeña, pero no es 0. Aquí está, ¿ya? Muy bien. En el caso del ancho de banda, vamos a otro parámetro. El ancho de banda. AB es el ancho de banda. En el caso del amplificador opcional ideal es infinito, o sea, trabaja en todo el rango de frecuencias. En el caso del 741 es 1 kilohercio. El ancho de banda es muy pequeño y ahí comienzan los problemas, ¿no? El ancho de banda, ese es 1 kilohercio. El slew rate, vamos a ver, ese es otro parámetro, ¿sí? El slew rate. ¿Qué es el slew rate? El SR. El SR es el delta V sobre delta T, ¿sí? Entonces, en este caso, este delta T es tendiente a 0, es infinito. Acá, el SR, ya vamos a ver qué es este SR, toma un valor de 0,5 voltios sobre microsegundos. 0,5 voltios sobre microsegundos. La idea es que esto sea muy grande, ¿no? Que sea muy grande. Entonces aquí recuerden el slew rate en el caso, bueno, acá no hay en el caso ideal, pero es infinito. ¿Qué significa esto, no? Entonces, si yo tengo aquí mi amplificador operacional, ¿no es cierto? En el cual le pongo menos más una señal de entrada. Digamos que esta es una señal cuadrada, ¿cierto? Es una señal cuadrada. Entonces, a la salida, como está por el signo menos, invierte, ¿no? Es muy parecido al amplificador diferencial, ¿no? Entonces, si es que está por la entrada negativo, invierte acá. Por lo tanto, tendría yo la señal así, ¿ya? Esto es verdad
¿no es cierto? Si es que este amplificador operacional tiene una velocidad muy rápida, es decir, un SR muy rápido, pero a veces no pasa esto. ¿Qué es lo que tenemos? Dice, tenemos una respuesta así. Vamos a dibujarlo bien esto. ¿Ya? Entonces, digamos que tengo una señal así. En el caso ideal sería esto, pero en el caso práctico es una cosa así. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que no es rápido, ¿no? Esto sería idealmente que cambie de un valor negativo a un valor alto, sería idealmente, pero no es tan rápido, ¿no? Entonces aquí aparece un delta T, y aquí aparece un delta V, ¿sí? Entonces, la relación entre delta V y delta T se llama el slew rate. Es decir, ¿qué sería lo ideal? ¿No es cierto? Que el delta T sea cero. Si el delta T sea cero, entonces prácticamente es como la señal en azul, ¿no? Como la señal en azul. Entonces, el ideal es infinito, pero el práctico, el SR práctico, ¿no es cierto? Delta V sobre delta T es, ¿no es cierto?, 0.5 voltios por cada microsegundo. O sea que si bien es rápido, pero no es tan rápido. ¿Sí? Si bien es rápido, pero no es tan rápido. Ese sería el use rate, ¿no? Me disculpan un ratito, chicos. ¿Sí me escucharon? ¿Sí Sí. me escucharon, chicos? Me disculpan un Sí, momentito. que Ya, bueno, entonces seguimos con la clase, ¿no? Seguimos con la clase. Bien, entonces aquí lo que hemos hecho es perdón, un momentito. Muy bien.
Perdón la interrupción, chicos. Entonces, sí están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Aló? Sí, Sí, muy bien. Entonces, el amplificador operacional no es más que el amplificador diferencial al cual se le ha quitado una salida, ¿no? Entonces, para que tengan una idea por qué nos demoramos tanto en aprender el diferencial, porque podemos decir, ¿no es cierto? ¿Dónde está mi cursor? Ahí, ¿no? Que el amplificador operacional, este que estamos viendo ahora, es igual que el amplificador diferencial al cual se le ha quitado una salida. Es decir, yo voy a dibujar aquí, por ejemplo, el amplificador diferencial. Ese amplificador tiene dos entradas y dos salidas, ¿no? Es la entrada 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Sí se acuerdan, no? Entonces, si es que la entrada está así, ¿no es cierto? Aquí sale desfasada y aquí sale en fase, ¿no? O si la entrada está así, ¿no es cierto? Digamos aquí, aquí sale desfasada, ¿no es cierto? Y aquí sale en fase. A ver, aquí sale desfasada, sí, tengo que borrarle eso. Entonces aquí sale desfasada y aquí sale en fase, ¿ya? Entonces, ese es el principio. Entonces, el amplificador operacional, ya no el diferencial, tiene dos entradas y tiene una salida, ¿no? Obviamente están aquí las dos fuentes de polarización, ¿sí? También ese tiene dos fuentes de polarización, ¿ya? Entonces, solo que la entrada 1 ya se le pone negativo y la entrada 2 se le pone positivo. Por lo tanto, esta es B menos, esta es B más. Y aquí tengo esto, el voltaje diferencial de entrada y ese sería el voltaje de salida. O es el 3 o es el 4, dependiendo del signo al cual le ponga usted. ¿Qué significa signo negativo? Significa que si la señal de entrada es esta, ¿no es cierto? Como está por el signo negativo, a la salida sale desfasada 180 grados. Es decir, así, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que hemos tomado ¿cuál? Si es que es el 1 le hemos puesto negativo, el 3 es la salida. Entonces sería 1, 2 y ese sería el punto 3. En otras palabras, el amplificador operacional es el mismo amplificador diferencial al cual se le ha quitado una salida, ¿no? En este caso, dependiendo del signo. Si aquí le pongo menos, significa que me he quedado con la 3. Si aquí le pongo más y aquí menos, significa que me he quedado con la salida 4. ¿Por qué? Porque si aquí está así, ¿cierto? Si aquí está positivo, la salida 4 me sale, ¿no es cierto? Si aquí es positivo, si sale esto así, ¿ya? Entonces, como es positivo, sale en fase. Ojo, si es que es positivo, sale en fase. Si es que es negativo, sale desfasado. Eso es el amplificador operacional. ¿Ya? Entonces ahí me he quedado con la 1, con la 2 y con la 4. ¿Ya? Ahora, si yo hago la curva característica de este amplificador, recuerden, el voltaje a la salida no es más que G por V sub D. Entonces, en el caso del amplificador diferencial, ¿no es cierto? Recuerden este valor de G, ¿no es cierto? En el caso del amplificador operacional ideal, G es infinito. En el caso del amplificador operacional práctico, G es 10 a la quinta. ¿Ya? Entonces, el voltaje a la salida no es más que G por V más menos V menos. La diferencia de la señal de entrada. Entonces, si yo hago el gráfico de la curva característica del amplificador ideal, me queda como este, ¿no? Entonces, miren ustedes, si yo hago el amplificador ideal, la curva característica, ¿qué es curva característica? Por un lado está el voltaje de salida y por otro lado está el voltaje de entrada, que sería el voltaje diferencial de entrada. Entonces, si el voltaje diferencial de entrada es mayor que cero, entonces G por algo que es mayor que cero, entonces me da P0 más infinito, ¿no? Entonces, ojo. Muy bien. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. El voltaje de salida es G por V sub D.
Primero, si el B sub D es mayor que 0, es decir, que B más es mayor que B menos, entonces el voltaje de salida me da más B más infinito, ¿no? Más infinito. ¿Por qué más infinito? Porque el voltaje a la salida, ¿no es cierto?, es G por B sub D. Esto es G por B sub D, ¿no? Y este es infinito. Por tanto, infinito por B sub D, que es mayor que 0, esto me da más infinito. Si 2, el voltaje diferencial es menor que 0, es decir, que B más es menor que B menos, entonces el voltaje salida, que es G por B sub D, este vale infinito, esto me da menos infinito, porque este de aquí, ¿no es cierto?, es positivo y este de acá es negativo, ¿sí? Entonces, que el voltaje salida sea más infinito o menos infinito no tiene sentido. Que el voltaje salida tiene que decir aquí va al máximo voltaje a la salida. ¿Y cuál es el máximo voltaje a la salida? Entonces, el voltaje máximo a la salida depende de la fuente de polarización. Entonces, aquí está menos más el voltaje de salida y aquí menos VC. El voltaje de salida máximo tiende a más VCC y el voltaje de salida mínimo tiende a menos VCC. Entonces, esto significa que el voltaje de salida tiende a más VCC y esto significa que el voltaje de salida tiende a menos VCC. Muy bien. Entonces, con esto yo puedo decir lo siguiente. Si el voltaje diferencial es mayor que 0, es decir, de aquí hacia la derecha, entonces el voltaje de salida tiende a más VCC. Más VCC. Cuando el voltaje diferencial es negativo, es decir, esto es menos infinito, el voltaje salida tiende a menos VCC. Entonces esto sería menos VCC y esto sería más VCC. Y esta pendiente es infinita, que es la ganancia. La pendiente de esto es la ganancia G, que es infinita. Esta curva característica del amplificador operacional ideal significa que para valores de voltaje diferenciales más grandes que 0, ¿sí?, tiende a VCC y para menores que 0 tiende a menos VCC. Esta curva significa que no puedo amplificar, no le puedo utilizar como un amplificador, sino más bien como un comparador. Es decir, aquí sería cuando el voltaje diferencial es mayor que 0. Y aquí sería cuando el voltaje diferencial es menor que 0. ¿Sí? Y no tiene región lineal. Siempre está saturado. Fíjense, en saturado, saturado. Y solo en esta partecita está la región lineal, que es instantánea, ¿no? ¿Cómo sería la curva de un amplificador real ahora, ¿no? La curva de un amplificador real. Vamos a ver. 8:49. Entonces, el voltaje de un amplificador operacional real, como el LM741, cuyo valor de G es 10 a la quinta. Entonces, primero, cuando el voltaje diferencial es mayor que 0, entonces B más es mayor que B menos, entonces el voltaje salida es G por B sub D. Por lo tanto, aquí, ¿no es cierto?, me da un valor de 10 a la quinta por B sub D. Y 2, cuando el voltaje diferencial es menor que 0, es decir, que B más es menor que B menos, el voltaje salida es G por B sub D, donde el B sub D es negativo. Entonces, en estas condiciones, ¿no es cierto?, ¿cómo me queda la curva? La curva característica. La curva característica me queda de la siguiente manera, ¿no? Entonces, miren, por aquí está el voltaje de sub D y por aquí está el voltaje de salida. Y me queda así. Entonces, aquí me queda menos el VCC, aquí me queda más el VCC, y este valor de aquí, ¿no es cierto?, corresponde, recuerden, este es 10 a la quinta, que es la ganancia G, ¿no es cierto?, que sería el voltaje de salida, delta del voltaje de salida sobre delta del voltaje de entrada, ¿no? Entonces, en este punto de aquí corresponde al voltaje de VCC. ¿Cuánto vale este punto? ¿No? Sería el voltaje B sub D
es igual al voltaje de salida sobre la ganancia 10 a la quinta. Es decir, voltaje salida sería VCC sobre 10 a la quinta. Es decir, que en este punto sería VCC sobre 10 a la quinta, o en este punto acá sería menos VCC sobre 10 a la quinta. ¿Ya? Y esta sería entonces la región lineal. Esta sería la región lineal, ¿no? Desde aquí hasta acá. Región lineal, y de aquí hasta acá sería la región de saturación. O sea, saturado lo operacional me da una fuente de VCC. Y de aquí para acá está también saturado lo operacional. Esta región lineal del amplificador operacional es una región muy pequeña. Como ven ustedes, digamos que el VCC vale 10. Entonces sería 10 dividido para 10 a la quinta. Eso sería 10 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces este voltaje de aquí es 10 por 10 a la menos 5, o lo que sería 1 por 10 a la menos 4. ¿Sí? O lo que sería 100 milivoltios o 0.1 microvoltios, ¿no? 0.1 microvoltios. Entonces aquí sería, esta región de aquí está entre menos 10 microvoltios y más 10 microvoltios. ¿Sí? Entonces es una región muy pequeñita, por lo tanto, solo en esta región permite amplificar. Fuera de ellas está saturado, fuera de ella está saturado. Si aquí tengo un voltaje menor que esto, la salida me da esta señal. Si tengo un voltaje menor que esto, la salida me da. Y por eso se dice que aquí tengo una región lineal. Más allá de este valor, se satura al valor máximo de VCC o al valor mínimo de menos VCC. Entonces, estas configuraciones de aquí, de estas configuraciones, y esto es lo que estamos viendo acá, ¿no? En este caso sería, si es que este VCC vale 15, pues sería 15 dividido para 10 a la quinta, ¿no? 10 a la quinta. Es decir, sería 15 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Ese sería 15 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces sería, ¿cuánto sale esto en microvoltios? Creo que es unos 5, ¿no? A la menos 6, 150 microvoltios. Está bien, ya. Entonces, miren, esta sería la región lineal, ¿no? Una región muy pequeñita. Y aquí, fuera de esto, está saturado. ¿Ya? Es región lineal y saturación. ¿Ya? Entonces, esa sería la curva característica de un amplificador real y esa sería la curva característica de un amplificador ideal. En el amplificador ideal no hay región lineal, es decir, no me permite amplificar, solo está saturado. ¿Ya? Son las 8:54. Muy bien. Entonces, aquí tengo algunas aplicaciones. Entonces, se dice, antes de ir a eso, que las aplicaciones, ¿no es cierto? Las diferentes aplicaciones del amplificador operacional en lazo abierto básicamente son como comparadores de señal. ¿Sí? Me explico. En lazo abierto sería básicamente esta configuración. Dos señales de entrada, ¿cierto? Aquí está B menos, aquí está B más. Este sería el voltaje diferencial, este sería el voltaje de salida, la fuente de polarización VCC y menos VCC. Este es lazo abierto porque no existe realimentación de la señal de salida hacia la señal de entrada. ¿Sí? No existe. O sea, de aquí no hay ninguna señal que retroalimente a la señal de entrada. ¿Ya? En lazo abierto, lo único que me sirve, digamos, si es que yo tengo aquí 0 y yo tengo aquí una señal de ese tipo, entonces pregunto cuánto vale la salida. ¿Amplifica esta señal o no amplifica esta señal? Entonces, como ven, pues yo tendría aquí, ¿no es cierto? La señal B menos sería esta. Ese es el tiempo y ese sería el voltaje, ¿no? Entonces, con rojo le vamos a poner la señal B menos. Entonces, la señal B menos vale 0.
Esto es, perdón, B más, ¿no? Y con verde vamos a poner la señal B más, ¿no? Entonces la señal esta sería B menos, perdón, caramba, B menos, ¿ya? Entonces aquí estoy dibujando con verde la señal que está en B menos y con rojo la señal que está en B más. Y lo que está haciendo aquí, esto sería, si quieren ustedes, T medios y eso sería T. Entonces lo que está haciendo aquí es hacer una comparación entre la verde y la roja, ¿no? Y la señal de salida, vamos a ponerlo así, ¿cierto? La señal de salida, aquí le vamos a poner BCC y por acá le vamos a poner menos BCC. Entonces, de 0 hasta T medios, ¿sí? De 0 hasta T medios, ¿cuál es mayor? La pregunta, ¿la verde o la roja? Entonces, en este caso es mayor la roja. Entonces, cuando el tiempo está de 0 a T medios, el voltaje diferencial, ¿no es cierto?, es negativo. Por lo tanto, el voltaje salida es menos VCC. Entonces, aquí el voltaje salida me da esto, menos VCC. Desde T medios hasta T, el voltaje diferencial es mayor que 0, porque en este caso, ¿cuál es mayor? ¿El B más o el B menos? El B más es mayor, la roja es mayor que la verde. En este caso, el voltaje salida es más VCC. Entonces, esta conmuta hacia VCC. ¿Ya? Y otra vez se repite. ¿Ya? Este sería el voltaje de salida. Entonces, como ven, lo que está haciendo aquí a la salida, esta señal de salida es comparar entre la señal en verde y la señal en rojo. En este caso, ¿no es cierto? Aquí el voltaje de salida de 0T es menor que 0. ¿Por qué? ¿Cuál es más grande? El B menos. B menos es más grande que el rojo. El verde es la verde es más grande que la roja. Voltaje diferencial negativo, los voltajes menos veces 0. Entonces, aquí hay un montón de aplicaciones de este tipo, ¿no? Vamos otra. Digamos ahora que el menos vale 0. ¿Ya? Ah, qué lipa. Entonces aquí digamos que tengo VCC igual a 10 voltios y menos VCC es igual a menos 10 voltios. Y esta vamos a poner que vale 5 seno de omega t. Dibuje el voltaje a la salida. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el voltaje a la salida podemos decir lo siguiente. ¿Ya? Hago mi función. Entonces, la señal en negativo es 0. Entonces, aquí está la señal negativa, que sería 0. Esto sería B menos, ¿no? Y esta sería 5 seno de omega t, que sería 5 seno de omega t, que sería el B más. Esto vale 5 y esto vale menos 5. ¿Ya? Esto sale T medios, esto vale T. Y dibuje voltaje a la salida. Pues por acá tengo 10, porque es el VCC, ¿no? Acá tengo menos 10, que sería el VCC. Entonces, de 0 a T medios, ¿cuál es mayor? ¿El B más o el B menos? Se ve claramente que es el B más. Por lo tanto, el voltaje a la salida es 5. De T medios a T, ¿cuál es mayor? El B menos. Por lo tanto, ese va a menos VCC. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, ¿sí? El voltaje a la salida, ¿no es cierto? Es decir, de cuando el tiempo está desde 0 a T medios, el voltaje diferencial, ¿no es cierto?, es mayor que 0. Por lo tanto, el voltaje salida es más VCC. Más VCC. Cuando el tiempo está entre T medios y T, el voltaje diferencial es menor que 0 y por lo tanto el voltaje salida es menos VCC. Menos VCC. Y así se va repitiendo. ¿Sí? Este es el voltaje a la salida.
Entonces, para ir terminando, ¿no es cierto?, la clase del día de hoy, ustedes pueden ver en la unidad 4, ya vamos terminando, tienen ustedes un montón de ejercicios, ¿no? Entonces, aquí estamos trabajándole como un comparador. Fíjense, cuando el V más vale 6 voltios y el V menos vale tierra, pues encuentra la salida. Cuando el V más vale menos 5 y el V menos es tierra. Cuando el V más vale 13 en omega 3 y el V menos vale 2 voltios. Entonces encuentra la salida. Entonces aquí tengo un montón de ejercicios para que ustedes vayan haciendo en condiciones de lazo abierto, es decir, como un comparador. ¿Ya? Consideren este que es un amplificador 741, por lo tanto, la ganancia de este amplificador personal es 10 a la quinta, ¿no? Primero hagan el ejercicio en el caso de que fuese un amplificador ideal y luego comparen con este de acá, ¿no? Lo único que va a cambiar es que simplemente la ganancia es 10 a la quinta, ¿no? En el otro caso, el amplificador ideal es infinita, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto ya pueden hacer el ejercicio 1 y 2 y quedaría pendiente el ejercicio 3, que eso lo veremos el día de mañana. ¿Sí? Vaya repasando, por favor, que cada vez nos vamos complicando en el tema de la materia, ¿no? Por mi parte, nada más. Pueden prender sus cámaras ya como para irnos despidiendo. Profe, una pregunta. Dígame. En el primer ejercicio dice AB igual 15, pero ¿es AB en modo diferencial o en modo común? A ver, en el primer ejercicio, diseñar, en este ejercicio de aquí, Sí, sí. dice en una fuente de corriente que cumpla con los siguientes. Diseñar un amplificador señal con una fuente de corriente que cumpla con los siguientes. Es la ganancia de voltaje, ¿no? Es la ganancia de voltaje diferencial, ¿sí? La Y este diferencial. también, por favor, también aquí hay un error. Esto es solo 70, no es 70, es solo 70, ¿no? O sea, aquí esta parte no es numérica, es solo numérica, entonces 70 nomás. Y eso es la ganancia de voltaje diferencial, ¿no? La ganancia de voltaje diferencial, 15. Impedancia 2,5 kiloohmios, beta 150, el voltaje de entrada 0.1 seno de omega t voltios, la frecuencia mínima 1 kilo y la razón de rechazo en modo común es mayor que 70. No es 70 dB, solo 70. ¿Ya? Listo, listo. Nada más. Entonces, les quiero ver a alguien por ahí y nos despedimos. A ver, Richard, ¿cómo estás? Bueno, no se olviden que estoy aquí en mi oficina para cualquier pregunta que lo puedan hacer. Nos vemos el día de mañana. Que pasen bien, chicos. Hasta luego. Ahora sí. Pase bien, profe. Chao. Hasta luego.